Vámonos a primera carta de Juan, hermanos, capítulo 3 ahora. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer en primera de Juan, capítulo 3, los primeros 3 versos de ese capítulo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que el Señor añada su bendición por la lectura de su santa palabra. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das para estar aquí reunidos, tus hijos, los hermanos, para estudiar tu palabra, para meditar en ella y compartir las enseñanzas que tú quieres darnos. Dirígenos en todo, de modo que seamos edificados y para que también tu nombre sea honrado y glorificado. Por Jesucristo lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando esta primera carta de Juan. Y esa carta de Juan tiene informaciones, tiene enseñanzas tan importantes que a veces uno leyendo tanto que hay en esta fuente inagotable, que a veces uno se siente hasta abrumado. Y a veces uno tiene que decidir qué voy a presentar, qué voy a hacer. Bueno, pedirle al Señor que nos ayude a hacer, nos dé la gracia para presentar lo que conviene, lo que Él quiere que sea presentado. O de la manera como Él quiere que lo hagamos. Así. En el último estudio estuvimos considerando, en el capítulo 2, varios aspectos sobre el anticristo y los anticristos. Y yo les decía a ustedes que el anticristo, que es ese personaje tan importante mencionado en la Biblia, en esta parte de Juan, primera de Juan, la enseñanza principal no tiene que ver con el anticristo, aunque lo menciona, sino con los anticristos, que son falsos maestros que tratan de desviar, de engañar al creyente, y que estaban en aquel tiempo y que también están hoy. Y esos anticristos trabajan de diferentes maneras, y señalábamos, por ejemplo, uno de los aspectos que menciona Juan en esta carta, acerca de que esos que son anticristos, que son falsos maestros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y hablábamos entonces que una señal, muchas veces, de que una persona es del Señor o no, es la permanencia en el Evangelio, la permanencia en el servicio al Señor, la permanencia en la comunión con los hermanos. Hay gente que se va, y decíamos, hay diferentes razones. Si nos mudamos a otra ciudad, qué sé yo, si estamos en un barrio donde nos queda mejor la iglesia más cerca, posiblemente, aunque hay hermanos que se van a su congregación siempre. Marisa y yo veníamos desde Barrio Invi, caminando aquí a reunirnos en cada culto. Veníamos caminando, no teníamos vehículo ni nada de eso, veníamos caminando a gozarnos aquí en la congregación, hermano. Pero me refiero al hecho de que hay gente que no es del Señor y se va y está tratando de torcer la enseñanza de la palabra de Dios. Y así hay muchas cosas. Ahora, decíamos también que nosotros tenemos la ventaja como creyentes, el creyente verdadero, que tenemos la dirección del Espíritu Santo para nosotros conocer a aquellos que son falsos. Pero además de eso, conociendo la palabra de Dios, que es la verdad que nos ilumina,
para no caer en esos errores a los cuales nos quieren llevar los falsos maestros. Y hay mucho más. Pero esta noche yo quiero comenzar solamente a hablar un poco sobre el capítulo 3. Vamos a hacer una introducción de este capítulo y de algunos de los temas que aquí se tratan. Especialmente vamos a hablar acerca del maravilloso amor que Dios nos da como hijos suyos de Él, hijos suyos que somos. El maravilloso amor que Dios nos da como hijos suyos. Así que leemos aquí, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan comienza esta carta, este capítulo 3 de su carta, con una expresión de asombro. Miren cuál amor nos ha dado Dios el Padre. Hermanos, Él está expresando un mandato. Miren, vengan a ver, noten esto, vean. Y Él quiere que los creyentes estemos atentos a lo que Él va a decir acerca del amor del Padre. Ya Juan había comenzado a hablar sobre el amor. Ustedes saben que uno de las características de Juan como escritor es que habla mucho del amor. Y algunos le llaman el apóstol del amor. Pues aquí en Juan él hace énfasis en el amor. Y en el capítulo 2, vamos a leer esos versículos, el versículo 5, capítulo 2, verso 5 y verso 10. Si alguno quiere leerlo, puede hacerlo libremente, por favor. Capítulo 2, versos 5 y 10. ¿Qué dice? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Y el 10? El que ama a su hermano permanece en la luz y en Él no hay tropiezo. Gracias, hermano. Entonces, ya él comienza a hablar del amor. En el capítulo 3, donde estamos nosotros ahora, él va a continuar hablando sobre esto. En el capítulo 4 lo hará más ampliamente. Y eso lo veremos Dios mediante cuando estemos tratando ese capítulo 4. Pero, mis hermanos, él está hablando de algo que para nosotros es muy valioso, que Dios el Padre tiene por nosotros a través de la persona de Cristo, lo manifiesta el Señor. Y en cuanto a este amor, se destacan algunas características. Por lo menos vamos a ver dos de ellas. La primera característica es que el amor del Padre es grande e incomparable. Cuando dice, ¿cuál amor? Nos está indicando la envergadura, la grandeza. No muchas veces encontramos en la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, esta expresión. Hay un hermano, apellido Heber, que escribe lo siguiente. Él dice, el adjetivo traducido cuán grande o cuál aparece solo 6 o 7 veces en el Nuevo Testamento y sugiere una reacción de asombro y por lo general de admiración al ver a una persona o a una cosa. Y dice él, esta expresión transmite fuerza, tanto cualitativa como cuantitativa. Miren, ustedes recuerdan cuando el Señor fue a visitar a sus amigos, a Betania, a sus amigas en este caso, porque Lázaro había muerto. Vámonos allí. En el Evangelio de Juan, el capítulo 11, para que veamos un ejemplo de lo que implica y lo que significa esto. Juan capítulo 11, verso 32 dice lo siguiente.
María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ahí está. Los que estaban allí se dieron cuenta del gran amor que el Señor tenía por su amigo que había fallecido, Lázaro. Y encontramos que el Evangelio también nos habla de que él amaba a esa familia de un modo muy especial. Pues mis hermanos, usted, yo y todos los creyentes tenemos a nuestro favor por nosotros el gran amor de Dios. Y este es un amor tan grande que está por encima de cualquier. Disfrutamos y valoramos y hablamos del amor entre padres e hijos, ¿verdad? Entre amigos, hay amigos que se aman de manera muy especial, pero nada es comparable con ese amor de Dios. Le decía a Ileana el domingo pasado que ella cantó un himno. Ileana, precisamente ese himno yo lo tenía de referencia porque mi tema habla del amor de Dios, el amor de Dios hacia sus hijos. Y yo quiero leerles por lo menos algunas 2 estrofas y el coro de ese himno. Oh amor de Dios. Lo que tienen un poquito de edad, así como yo, recordarán que doña Nena Castillo cantaba este himno con su bandoneón y todo este asunto. Ella cantaba ese himno. Y ese himno dice: oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios les sacó, mas prometió un Salvador también. Y la segunda estrofa dice: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Y el coro dice: oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal, su raudal. Bueno, qué hermoso. Y saber que ese amor de Dios lo tenemos nosotros derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque somos creyentes en Cristo, y es una de las grandes bendiciones que recibimos al ser creyentes, y es tener el amor de Dios con nosotros. Así es que es un amor grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La segunda característica que voy a mencionar, y que está aquí contenida en esta declaración, es que es un amor que recibimos de Dios, que Él nos da, pero que no merecemos nosotros. Usted se fija aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos da ese amor, pero no tiene que hacerlo, sino que lo hace por pura gracia, por su misericordia. Hermanos, qué bueno es Dios, qué grande es Dios. Recibir lo que no merecemos. Hay gente que se gana el cariño de los demás. Y le voy a poner un ejemplo práctico para mí, bien práctico. Hace unos días, hace apenas 4 o 5 días, se nos murió un perrito a nosotros, muy querido. Y escúcheme que ponga el ejemplo del perro cuando estamos hablando de personas, pero creo que viene al lugar. Ese perrito se llamaba Archie, y saben, tenía casi 17 años con nosotros. Los perros nuestros son legendarios, regularmente. Y se nos murió, pero era un perrito muy especial. ¿Saben por qué? Era un tremendo, un campeón. Era apegado a nosotros. Íbamos al patio y él andaba con nosotros.
Los demás podían andar por otro lado, pero él estaba ahí con nosotros. Nos sentábamos nosotros ahí, él se sentaba a los pies de nosotros. Podía estar comiendo y dejaba la comida para estar con nosotros. Y se ganó el cariño nuestro. De modo que cuando muere, hasta lo enterré, le busqué un sitio allá por un río que hay, porque se ganó el cariño nuestro. Ahora, hermanos, nosotros, las personas, no merecemos el amor de Dios. Rebeldes, pecadores, impíos. Pero Dios nos ama y nos ha dado ese gran amor a nosotros. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros, por los discípulos, inicialmente, podemos decir, pero por toda la humanidad, y por ti y por mí. Y aquí mismo, en esta carta, Juan insiste sobre este amor inmerecido de Dios, y acompáñeme a leer, y alguien que quiera leerlo, aquí, Primera de Juan, capítulo 4, que lea los versos 9 al 10, por favor. Cualquiera que quiera hacerlo. Primera de Juan, capítulo 4, versos 9 al 10. Bien, se ve. No fuimos nosotros que tomamos la iniciativa, sino Él, Dios, amándonos a nosotros que no merecíamos su amor. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Ahora, ese amor nos ha bendecido tanto que nos ha hecho a través de Cristo sus hijos. Somos hijos de Dios. Y es lo que dice aquí esta porción que estamos considerando. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Y entonces encontramos que el apóstol Juan está enfatizando esta verdad, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, uno oye hijo de Dios, y hay muchos conceptos sobre esto, el hijo de Dios. Pero en la Biblia hay varias acepciones, varios sentidos de esta palabra hijo de Dios. Por ejemplo, y lo pueden buscar ustedes en su Biblia, en el Evangelio de Lucas encontramos que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Adán era hijo de Dios. Así lo dice. Bueno, era hijo de Dios porque Dios lo creó. Y usted ve que mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, pero está hablando de la creación en ese sentido. Si está diciéndolo en ese sentido, está bien. Dios llama a Israel, al pueblo de Israel, su hijo. Vámonos a Éxodo, capítulo 4, verso 22. Y si alguien quiere leerlo, que lo haga en alta voz, por favor. Éxodo 4, verso 22. Israel es hijo de Dios. ¿Quién lo va a leer? Bien. El Señor envía a Moisés a Faraón para que liberte al pueblo. Ahora, Dios está diciendo, deja ir a mi hijo, mi primogénito, el pueblo que él formó y que le dio un trato tan especial. Israel es hijo de Dios. En ese sentido también se habla en la palabra. En Job, por ejemplo, usted va a encontrar el caso de Satanás que llega a la presencia de Dios. Y lo que dice el texto es, en Job, que los hijos de Dios se presentaron delante de él y allí estaba Satanás. Aquí está hablando de seres celestiales, arcángeles, ángeles, ve, y los llama la Biblia hijos de Dios. Pero también en Lucas capítulo 1, verso 35, vamos a ver, en Lucas capítulo 1, verso 35, se habla del propio Señor Jesucristo como hijo de Dios. Déjame leerlo.
Sí. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. ¿Usted ve? Y está hablando del Señor, Hijo de Dios, la encarnación, Jesucristo, Dios encarnado, es Hijo de Dios. Y aquí estamos considerando nosotros en el capítulo 3 que usted y yo, los creyentes, todos somos hijos de Dios. Ahora, vuelvo a lo que decía hace un momentito, eso de todos somos hijos de Dios es una expresión muy popular. Y hasta suena simpática, es algo que permite que la gente quizás se acerque, pero no es verdad, no es verdad según la Biblia, según la palabra de Dios. No todos son hijos de Dios. Claro que cuando vamos a Génesis, capítulo 1, encontramos que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Somos creación de Dios, pero no significa que seamos en el sentido bíblico hijos de Dios, de la familia de Dios, en el sentido espiritual y verdadero. Y muy al contrario, hermanos, y esto lo decimos con mucho respeto y cariño por la gente que no es creyente, hay que decir que hay muchos que tienen un padre que se llama Satanás, el diablo. El diablo, Satanás, es el padre de mucha gente. Vámonos a Juan capítulo 8, por favor. Y ahí yo quiero que alguien lo lea también, en alta voz, por favor. Juan capítulo 8, versos 41 al 44. Juan capítulo 8, versos 41 al 44. ¿Qué dice? Gracias, Israel. ¿Ustedes? Entonces dice el Señor, y es contundente su declaración aquí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y quien lo dice tiene toda la autoridad para hacerlo, para decirlo. De modo que hay mucha gente, hermanos, hay mucha gente, y a veces no se dan cuenta, son ignorantes. En el curso que estamos estudiando, o que ya estamos estudiando, ya terminamos, habla de los ignorantes, gente que no sabe. Y hay que advertirlos, hay que advertirles, hay que iluminar su entendimiento con la palabra de Dios. Hay que sacudirlo, dice una de las lecciones que estábamos considerando últimamente. Hay que sacudirlo con la Biblia. A veces uno se pone a discutir con alguien o a decirle otra cosa, otra verdad a alguien, pero lo hacemos humanamente. Hagámoslo con la palabra de Dios, que es la que puede transformar. Así que, mire usted, hay gente que tiene como padre al diablo y hay mucha gente así. Ahora, solo los hombres y mujeres que reconocen que son pecadores, que se arrepienten y aceptan a Jesús como Salvador,
pueden ser llamados hijos de Dios según lo que establece la Biblia, la palabra de Dios. Es por la fe que nosotros nacemos a la familia de Dios. Dice Juan, y ustedes saben ese versículo, que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solamente el que tiene a Cristo en su corazón es hijo de Dios, según lo que dice la Biblia. No es que los evangélicos queremos ser comparones y pretender que estamos más altos, que tenemos privilegios. No, lo dice la Biblia. Eso lo enseña la palabra de Dios. Por eso encontramos que se habla del nuevo nacimiento. Usted y yo hemos nacido espiritualmente por la gracia de Dios cuando creímos en Jesucristo y lo recibimos como Salvador personal. Y yo aprovecho, si tenemos aquí algún amigo o alguna amiga que no es creyente, no quiero preocuparla diciéndole que Satanás es su papá, que es su padre, pero es una verdad, lamentablemente. Pero sí quiero motivarla a venir a Cristo en arrepentimiento, entregándole su corazón para que también sea una hija de Dios, un hijo de Dios. Ahora, el ser hijo de Dios tiene sus implicaciones, hermano. Tiene sus implicaciones. Y aquí, en esta primera carta de Juan, en este capítulo 3, verso primero que estamos considerando, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Ser hijos de Dios tiene un gran privilegio, una grandísima bendición, incomparable. Ahora, tiene sus implicaciones en cuanto al mundo. El mundo no nos conoce. Así como no conoció, como rechazó al Señor, tampoco nos acepta a nosotros. No nos acepta. Las personas que no conocen al Señor tampoco van a aceptar ni a conocer a los hijos de Dios, a los creyentes. No están de acuerdo con nosotros. No les simpatizamos. Así como tampoco les simpatiza el Evangelio. Y el Señor advirtió en aquel tiempo, hace 2000 años, a los que estaban con Él, y esa advertencia también es para ti y para mí. Dijo el Señor: si a mí me han perseguido, ¿qué pasa? También a vosotros os perseguirán. Hermanos, el cristianismo no tiene otra manera de expresarse en cuanto al mundo, sino reconociendo que el mundo no nos acepta. Es cierto que a veces nosotros queremos que nos acepten y ahora con este asunto de que hablando de que del bullying y todas estas cosas, uno a veces quiere ser simpático con los demás, pero no, lamentablemente. En el sentido bíblico no nos aceptan. Tenemos amigos, ustedes saben que tenemos amigos y conocidos, a los que apreciamos mucho, tenemos buenas relaciones con ellos, pero en el sentido bíblico de amor cristiano, no. No pueden entenderlo porque ellos no son creyentes. Pero además de eso, el mundo y su sistema trata de atacarnos, de rechazarnos, de destruirnos. Y a veces usa a gente que conocemos para estos fines. Hermanos, no deberíamos extrañarnos de que el mundo nos aborrezca. Ellos no pueden comprender esa relación que usted y yo tenemos con Dios el Padre. No lo pueden entender. Recuerden que los asuntos espirituales se disciernen espiritualmente. Por más que le busquemos la vuelta, tratemos de acomodarlo en el sentido filosófico, lógico, humanista, no es posible. Porque nosotros somos hijos de Dios. Ahora, y escuche esto que le voy a decir,
sí debería preocuparnos en ocasiones que la gente del mundo nos acepte y nos apruebe. Hay situaciones en que esa aceptación, esa aprobación debería preocuparnos porque somos creyentes nosotros. Y ese rechazo y el rechazo podría significar que usted y yo estamos dando el testimonio correcto ante el mundo. No es que no busquemos problemas, hay que hacer la cosa como es correcto hacerla. Hay una ilustración que se ha usado muchas veces, yo mismo la he usado, de un soldado que es creyente, y lo ponen a vigilar en un lugar, a hacer un servicio ahí. Y aquel soldado toma su Biblia y se pone a leerla, a estudiarla, ¿no? Y cuando viene un supervisor, uno de los jefes, ¿qué pasa usted? Yo soy creyente, yo estoy leyendo la Biblia, pero él estaba de vigilante ahí. Ese no era el momento para hacer eso. ¿Usted ve? O sea, no se justificaba. Estaba dejando de hacer lo que le correspondía en su trabajo y lo justificaba leyendo la Biblia. No. Así no es así. Ahora, hermanos, en nuestros días, en estos tiempos, muchos de los que nos llamamos cristianos amamos ese reconocimiento y esos beneficios del mundo y lo justificamos como sea. En el culto de oración el viernes pasado creo que hablábamos de lo que está pasando y ha pasado otras veces, ya eso es viejo, que por ejemplo las iglesias hacen acuerdos con políticos y hay hermanos que se suben al púlpito y defienden a un candidato y rechazan a otro y yo he escuchado programas radiales, de televisión, a gente hablando de política como si eso fuera la comida de cada día. Pero mire, el mundo de hace años ya reconoce a los artistas cristianos. Miren a dónde hemos llegado. Yo soy cantante cristiano y yo vendo muchos discos y entonces me reconocen y me dan mi reconocimiento y no sé si hasta premio, qué sé yo, todo esto. Yo soy famoso. Ahora, ¿por qué se premia? ¿Por qué premian? ¿Por qué reconocen a ese artista cristiano que canta? Estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que sea pecado cantar, no. Y ni que lo reconozcan, que tampoco es pecado. Pero lo reconocen por la cantidad de números que vendió, porque a la gente le gustó, no necesariamente por lo que contiene, por el mensaje que tiene ese himno, muchas veces, o esa canción, como decimos. No, entonces nos están midiendo muchas veces con la misma vara que el mundo mide a los demás cantantes, y muchos de los nuestros andan por ahí, no todos, pero muchos. Es común ver en este tiempo también a cantantes, artistas cristianos, participando en conciertos con exponentes impíos de la peor calaña. Yo no sé, hay unos nombres ahí que yo no los voy a mencionar. Pero entonces yo soy un cantante, él tiene una presentación y me invita, y yo voy y canto con él ahí, y hasta hacemos dúo y todas esas cosas. Uno quizás no quiere ser muy privar en puro en eso. Pero hermano, la señal que se está indicando es que hay una aceptación de la corriente del mundo. Y esto es delicado. Dice la Biblia, no os unáis en yugo desigual. La tiniebla y la luz no deben andar juntos, no pueden. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y de hecho, hermano, le voy a decir esto. Si queremos ser cristianos activos en el sentido de que vivir la fe cristiana, vamos a encontrarnos con situaciones
difíciles muchas veces. Y hay que estar listo de enfrentar esto, hay que estar listo, pero vale la pena. Así es que nosotros somos hijos de Dios, hermanos. La Biblia habla de nosotros como extranjeros y peregrinos. Se supone, y así es, que nosotros no somos de este mundo, sino que tenemos una patria celestial. A veces perdemos de vista esta verdad, pero somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Y como tales, nos corresponde, con la ayuda del Señor, cuidar nuestra manera de vivir en este mundo. Y esto se logra solamente si obedecemos lo que Él nos enseña en su palabra y somos guiados por el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Yo estaba mirando, señor, eso hay que quitarlo, o lo quitamos, hay que hacer algo con eso. No, porque de verdad, yo estoy preocupado porque ahora yo pensaba que tenía más tiempo, y digo, bueno, está bien. Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, ¿quién es Él? El Señor Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En esa parte, y voy a hacer solamente voy a tocarla brevemente, vamos a hablar nosotros acerca de la esperanza de los hijos de Dios. Hemos dicho ya que usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos el amor del Padre con nosotros, a nuestro favor. Ahora, tenemos una esperanza. Y aquí dice que esa esperanza se va a manifestar plenamente cuando Él se manifieste. Pero pensemos brevemente, hermano, en esa declaración del versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay un comentarista, y voy a tratar de pronunciarlo, Simon Kistemaker, y él se refiere a esta parte diciendo que ese verso en el original, que dice que el Señor nos ha dado ese amor suyo para que seamos llamados hijos de Dios, y él dice que termina y lo somos. Ese es el contenido. Nos ha dado el amor, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. De modo que, hermano, no es solamente que no estamos esperando ser llamados hijos de Dios, es que somos hijos de Dios. Ahora, hermano, actualmente, es una gran noticia que debería animarnos, motivarnos, producir gozo en nosotros. Somos hijos de Dios. Ahora, la vida del Hijo de Dios se va desarrollando. Pensemos en los hijos nuestros, porque tenemos hijos. Vimos su vida desarrollarse. Y uno espera lo mejor de sus hijos, ¿verdad? Que estudien, que se desarrollen, que sean profesionales, que sean gente de bien, sobre todo buenos cristianos, hijos de Dios. Ahora, el creyente se va desarrollando, hay etapas en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y Dios no nos abandona nunca como buen padre que es, como el mejor padre que es, y Él nos ayuda, Él mismo es quien nos desarrolla a nosotros. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, un texto bien conocido. Filipenses
Dice de la siguiente manera, capítulo 1 y verso 6, me parece, sí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos va perfeccionando, hermano. Hay una expresión muy común que uno escucha muchas veces, que dice, Dios no ha terminado contigo todavía, hermano. Bueno, eso es cierto. Él está trabajando y nos va perfeccionando. Y habrá un día perfecto que cuando venga el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y Dios se está ocupando todos los días. A veces hay padres que son descuidados, y hay mamás también que son descuidadas. Pero Dios no se descuida nunca de nosotros. Y voy a terminar con una ilustración que la voy a repetir más adelante. Posiblemente la repito. Pero es bien conocida esta historia que se usa como ilustración acerca del artista Miguel Ángel. Miguel Ángel, que es uno de los genios de la pintura y de la escultura, reconocido en toda la historia como uno de los grandes artistas del mundo. Y se cuenta que en una ocasión Miguel Ángel llevó al estudio donde trabajaba, su taller, una gran roca, un trozo de mármol. Era una piedra, una roca. Y entonces comenzó a caminar alrededor de la roca, a darle vuelta, a mirarla. Y dijo una expresión, pero esto es hermoso. Realmente es hermoso. Y un ayudante, uno que trabajaba con él, le dice, bueno, pero yo lo que veo es un pedazo de piedra ahí, una roca ahí. Y eso. Y dice Miguel Ángel, me olvidaba que tú no puedes ver lo que yo veo. Lo que veo aquí es una estatua de David. Y ustedes saben que el David de Miguel Ángel es una de las esculturas más famosas, más hermosas, consideradas más perfectas de toda la historia. Y de esa roca, él hizo esa figura que conocemos hoy como el David de Miguel Ángel. ¿Qué es lo que quiero decir, hermano? El Señor nos mira a usted y a mí en perfección. Como Él lo va a terminar es haciéndonos perfectos a la imagen de su Hijo. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, hermano. Falta mucho más. Y seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Y yo no sé ese día, hermano, cómo nosotros saltaremos, gritaremos, nos gozaremos, pero viene ese día. Y no solamente pensemos en las imperfecciones que tenemos, que son muchas, porque seremos transformados, pero también pensemos en los que se han ido, hermano. Hablamos en estos días, Magali y Chepe, la cuñada de José y la hermana de Magali, se fue con el Señor en estos días. El caso de Nano, el caso de no sé si era creyente, pero muchos de nuestros familiares queridos y hermanos están allá con el Señor. Ellos no se van a quedar atrás, sino que serán transformados juntamente con nosotros, hermano. Y al pensar en esto, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? En vista de que el Señor viene, y viene pronto, como decimos muchas veces, nuestras vidas deben desbordar de dedicación, de amor, junto con el gozo, pero de consagración al Señor, en vista de que ese acontecimiento va a ocurrir y estaremos en su presencia. El Señor viene, hermanos, viene, y viene por nosotros.
y va a manifestar su obra en usted, en mí y en cada creyente. Por lo tanto, gocémonos, porque Dios ha derramado en nosotros, ha manifestado en nosotros su gran amor de Padre a través de Cristo. Eso trae, como dije ahorita, consecuencias. Bueno, hay que saber, como creyentes, que no somos aceptados y que nos corresponde una determinada disciplina en esta vida, pero sabiendo que cuando el Señor se manifieste, nosotros también nos manifestaremos con Él y seremos como Él, y esa es nuestra esperanza, hermano. Padre Santo y bueno, gracias. Gracias, Señor, porque no merecemos tu amor, pero tú has querido manifestarlo a través de Cristo Jesús, tu Hijo, tu unigénito, tu amado Hijo, y con Él también nos has adoptado a nosotros, Señor. Y te agradecemos esto. Gracias por tu palabra que nos recuerda que siendo tus hijos nos corresponde darle testimonio correcto, pero que además nos dispone para esperar a nuestro Salvador en su manifestación, sabiendo que es esa también nuestra esperanza, nuestra única esperanza, nuestro Señor. Así que te agradecemos la reunión de hoy y te pedimos que nos lleve con tu paz y con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano.